Estamos ahora en el capítulo 15, que habla del arrepentimiento para vida y salvación. Nos corresponde, como orábamos, el párrafo 3. Vamos a leerlo juntos. El arrepentimiento para vida y salvación. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Como se pueden dar cuenta, este tercer párrafo nos explica la naturaleza del arrepentimiento que es para salvación. Es decir, responde a la pregunta: ¿qué es el arrepentimiento para vida? ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Y lo primero que nos dice este párrafo es que el arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con que es una gracia evangélica? En primer lugar, quiere decir que es un don de Dios. Es algo que produce el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que soberanamente fueron transformados desde el interior y que es otorgado por Dios. Así lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31. Dice, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Podemos ver entonces a través de este texto que así como el perdón de pecados es un regalo gratuito de Dios en Cristo, también el arrepentimiento es un don. Pero este pasaje también nos muestra que el arrepentimiento para vida está relacionado con la persona y con la obra del Señor Jesucristo. Es decir, el arrepentimiento para vida está relacionado con el Evangelio. Por eso se llama una gracia evangélica, porque no es producido por la ley, sino es producido por el Evangelio de la gracia de Dios. Pero entonces algunos podrían llegar a preguntarse: ¿no acaso la ley es lo que nos muestra nuestro pecado y nos lleva a arrepentirnos? La respuesta es correcta. Así es. La ley nos muestra nuestro pecado y también revela completamente cuál es la corrupción de nuestros corazones. Pero recordemos que la ley es como un espejo. Cuando decimos esto es lo siguiente: cuando nosotros nos vemos ante la santa ley de Dios, vemos el reflejo de nuestra alma que está sucia, contaminada e inmunda. Pero la ley no tiene poder para producir en nosotros el arrepentimiento para vida. Como un espejo, si lo consideramos, tampoco tiene la capacidad de limpiar a aquel que está sucio. Hay muchos incrédulos que han visto su reflejo en la ley de Dios y realmente se sienten mal por su pecado, y creo que muchos lo hemos experimentado. Escuchan hablar de la ira de Dios y llegan a experimentar un cierto tipo de temor, como el que quizás vemos en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 25, con respecto al rey Félix. ¿Recuerdas que Félix escuchó la palabra por medio del apóstol Pablo acerca del juicio venidero, y dice el texto que sintió temor? Ahora bien, lo mismo cuando piensan en las consecuencias del pecado y sienten remordimiento con respecto a su pecado. El ejemplo más claro, y creo que todos lo tenemos presente, es el de Judas. Después de haber traicionado al Señor Jesucristo, sintió el peso, sintió una cierta carga por su pecado. Inclusive recordamos que hizo una confesión de su maldad,
pero finalmente fue y se ahorcó. Así que alguien no regenerado, en un momento dado, sí puede experimentar los terrores de la ley, puede llegar a experimentar, reformarse externamente y abandonar inclusive ciertos pecados, como lo vemos en el caso de Simón el mago. Y después de todo esto, no tener el arrepentimiento para vida. Porque el arrepentimiento para vida, como decíamos, al ser una gracia del Evangelio, no solamente involucra reconocer nuestros pecados, que es sumamente importante, sino también reconocer que en Cristo hay misericordia para el más vil de los pecadores. Y esto es lo que continúa diciendo nuestro párrafo, si lo tienes a la mano. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Ahora bien, podemos comparar el arrepentimiento con un árbol. Esta ilustración la hemos tomado del pastor Albert Martin y creo que va a ser muy útil para ilustrarnos esto. Este árbol del arrepentimiento solamente puede crecer en un terreno, el terreno del corazón que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y esto precisamente es lo que acabamos de ver cuando nosotros dijimos que el arrepentimiento es una gracia evangélica. Entonces, para ir teniendo claro esta ilustración del árbol, primeramente tenemos el corazón de un corazón, tenemos el terreno de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Luego, en este terreno del corazón regenerado, el árbol de arrepentimiento echa dos grandes raíces. Estas raíces nutren a este árbol y sin ellas no puede haber un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la primera raíz? La primera raíz es un verdadero sentido o peso o carga por el pecado. Esa es la primera raíz. La segunda raíz es abrazar la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, el arrepentimiento nace de un sentido, un peso o una carga por el pecado. O como dice la confesión, y voy a citar la parte del párrafo, de ser consciente de las múltiples maldades de su pecado. Ponte a pensar en esto. Si uno le pregunta a cualquier hombre si es pecador y que si ha quebrantado la ley de Dios, lo más seguro es que te digan que sí lo han hecho. Pero aunque reconozcan en términos generales, sabemos que no están verdaderamente arrepentidos. Decíamos que el arrepentimiento es mucho más que un reconocimiento intelectual de nuestro pecado. Implica ver el grave peligro en el cual nos podemos encontrar. El peligro de ser juzgados, el peligro de enfrentar el castigo eterno de Dios. Pero sobre todo esto es una realidad con respecto a esta primera raíz. Pero sobre todo el arrepentimiento implica reconocer la inmundicia y lo abominable que es nuestro pecado. Y realmente esto solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Recordamos que el Señor Jesucristo así lo había dicho. Él decía, os conviene que yo me vaya. Y dice Él, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencería al mundo de pecado. Él es el que nos abre los ojos y nos deja ver verdaderamente quiénes somos ante la santidad de Dios. Nos muestra que somos totalmente indignos de la misericordia del Señor. En el Salmo 130 nosotros podemos ver esta profunda tristeza y dolor por causa del pecado. Dice en los 3 primeros versículos:
De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién no, Señor, podrá mantenerse? Y no tenemos una mejor ilustración de este sentido de pecado que hemos leído en el Salmo 130, que la que dio el mismo Señor Jesucristo por medio de la parábola del Hijo Pródigo. ¿Recuerdas qué es lo que pensó en decirle a su padre el Hijo Pródigo? ¿Qué es lo que pensó en decirle a su padre el Hijo Pródigo? Él pensó y dijo, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la primera raíz del arrepentimiento, un reconocimiento pleno amplio de nuestra maldad y de nuestra corrupción. O como también dirían los puritanos, reconocer la pecaminosidad de nuestro pecado. Pero la segunda raíz es igualmente importante. Esa raíz es abrazar la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Como ya dijimos, no solamente es necesario sentir dolor, peso o carga por nuestros pecados, como fue el caso de Judas, sino también debemos de correr a los brazos de Cristo. Eso fue lo que hizo el Hijo Pródigo. No solamente sintió un cierto dolor por su pecado y vio las consecuencias de lo que había hecho, al grado que llegó a comer del alimento de los cerdos, de aquellas algarrobas, sino que él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Él tenía la esperanza de que su padre lo iba a recibir. Y eso nos muestra que es cierto que cuando consideramos cómo Dios nos ve por causa de nuestros pecados, también debemos recordar que Él ofrece misericordia por medio de Cristo. Ofrece misericordia para todos aquellos que pueden ver su pecado. En el Salmo 130, después de reconocer su maldad y que no puede estar en pie delante de Dios, afirma en el versículo 4 lo siguiente: pero en ti hay perdón. El pecador que ha ofendido a Dios, pero no tiene otro lugar a donde huir, sino a Dios mismo, que es grande en misericordia, y es lo que nos refleja este Salmo 130. El único lugar a donde podemos ir es al único que puede tener misericordia de nuestras almas. Y esto también nos puede mostrar la íntima relación que existe entre el arrepentimiento y la fe. No puede haber la una sin la otra. Es decir, no puede haber arrepentimiento sin fe, así como no puede haber fe si no existe un verdadero arrepentimiento. Jesús mismo predicaba eso diciendo, ¿recuerdas Marcos capítulo 1 versículo 15? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Siempre van a aparecer estas dos caras de la misma moneda. Pero ¿qué decir de los profetas? En los profetas también vemos la relación que hay entre el arrepentimiento y el confiar en Dios para perdonar. Por ejemplo, Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. La relación que también podemos ver entre el arrepentimiento y la confianza en la misericordia de Dios para perdonar a través de los profetas. Joel 2, versículos 2 y 13 dice: por esto pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así que vemos que entonces el arrepentimiento, que es para vida,
a diferencia del arrepentimiento que es según el mundo y que solamente puede producir remordimiento, nos convence de que nuestra única esperanza se encuentra en Cristo. Y esta es la misericordia que Dios nos ofrece en Cristo. Y esta, misericordia que nos ofrece en Cristo, nos lleva a humillarnos más, a aborrecer el pecado y aún aborrecernos a nosotros mismos, como lo dice la confesión. Pero no solamente eso, también nos lleva a aferrarnos verdaderamente como un ancla, como una piedra angular a Cristo. Ahora que ya hemos visto las dos principales raíces del árbol, el árbol del arrepentimiento, como lo decíamos en la ilustración, ahora vamos a ver el tronco y las ramas de este árbol. En pocas palabras, vamos a ver cuáles son las principales características del verdadero arrepentimiento. Principales características del verdadero arrepentimiento. Y esto está descrito en el párrafo 3 cuando dice que la persona, y vamos a citar el párrafo, la persona se humilla por él, hablando del pecado, con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. Vemos aquí entonces que el arrepentimiento es un cambio, o podríamos decirle también una vuelta espiritual. El que iba en camino a la perdición por medio del arrepentimiento, ahora vemos que da vuelta y se dirige hacia Dios. Como recordamos la ilustración del peregrino, cuando le da la espalda a la ciudad de perdición y después fue en pos más bien de la ciudad celestial. De hecho, las palabras más importantes que se utilizan o que utilizan en el Nuevo Testamento para la palabra arrepentimiento, por un lado es metanoía, y creo que la mayoría lo hemos escuchado, metanoía. Y esto significa cambio de mente. Y la otra palabra también que se utiliza en el Nuevo Testamento es epistrofei, que significa una vuelta, o más claramente dicho, dar o volverse. Así entonces, ese es el corazón del arrepentimiento, volverse a Dios. Ese es el corazón del arrepentimiento, volverse a Dios. Y esto, como lo decíamos, incluye tener tristeza y dolor por el hecho de haber pecado contra Dios. El corazón entonces, de acuerdo a la confesión, vemos que se siente totalmente humillado, tiene vergüenza de su mal andar contra el Señor. Inclusive, así lo expone el profeta Ezequiel, y lo expone de una manera que creo que de verdad edifica nuestra alma. Puedes acompañarme a Ezequiel capítulo 16, versículo 63, para ver esta vergüenza y esta humillación con respecto a nuestro pecado. Dice el Señor en este texto: dice, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Podríamos concluir que todo cristiano debería de sentir este dolor. Pero no solo se siente triste por sus pecados, sino también los aborrece, se aborrece a sí mismo, como lo podemos leer, ve su propia vileza, puede entender por la gracia de Dios que es un miserable pecador delante de Él, y nunca más quiere regresar a aquella inmundicia de la cual el Señor lo sacó. Y en ese momento de humillación, es que corre al Señor Jesucristo. Y lo único que puede hacer es declararse en bancarrota espiritual, reconociendo que no hay absolutamente nada bueno en Él, pidiendo perdón,
tal como lo veíamos también en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció que había pecado contra su padre, pero se dirigió rumbo a su casa en humillación. Como dijimos la semana pasada, en algunos casos el arrepentimiento se manifiesta como un momento crítico, hay lloros, hay aflicciones, pero hay otros casos donde se manifiesta de manera tranquila, pero de una o de otra manera hay un dolor verdadero por el pecado y una entrega absoluta a Cristo. Finalmente, ¿cuáles son los frutos del verdadero arrepentimiento? ¿Cuáles son los frutos del verdadero arrepentimiento? El párrafo termina diciendo que la persona arrepentida tiene, citamos el párrafo, la porción del párrafo, dice, el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces, si pudiéramos dar una pequeñísima conclusión, podríamos decir que el fruto es el abandono del pecado. El fruto es el abandono del pecado. Y esto no quiere decir, como lo reiteramos constantemente, que haya perfección. Pero cuando alguien se arrepiente, por supuesto que va a estar dispuesto a renunciar a todo pecado que pueda estar identificando en su propia vida, ya sea de manera pública, un pecado público, un pecado externo, un pecado manifiesto o un pecado interno. No va a tratar de engañarse guardando su pecado favorito en lo más profundo del corazón. De verdad, es glorioso saber que es un don de Dios, porque esto es lo único que nos va a permitir sacar hasta lo más profundo que a veces en nuestra corrupción quisiéramos nosotros guardar. Ahora su deseo es esforzarse por agradar a Dios, y esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, a quienes Pablo les dice, vamos al texto, para ver esos frutos de arrepentimiento. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos con toda claridad que ellos dejaron de servir a los dioses con D minúscula para servir y adorar al Dios verdadero. Y todo esto fue por la gracia y el poder del Espíritu de Dios, que ahora empieza a obrar en el nuevo creyente y que continuará obrando en él. Cada uno de los que están aquí deberían examinarse a la luz de lo que hemos comentado con respecto a este párrafo. ¿Realmente has experimentado el arrepentimiento que es para vida? ¿Reconoces tu pecado así como lo hemos mencionado? ¿O lo experimentaste como un peso, como una carga? Y después de eso, ¿pudiste confiar y descansar plenamente en la obra del Señor Jesucristo? ¿Hay un aborrecimiento ahora por lo que antes hacías y puedes ver la obra de gracia de Dios en ti, poniendo un anhelo de agradar a Dios en todo? Eso es para los cristianos. Pero amigo, si tú sabes que no estás en Cristo, debes de humillarte hoy ante Él. El arrepentimiento es algo que Dios demanda a todo hombre en todo lugar. Y recuerda que esto también te incluye a ti si tú no estás en Cristo. Observa cuán grande ha sido tu maldad contra Dios. Ora pidiéndole perdón, reconociendo que en ti no hay absolutamente nada bueno. Y medita en el Evangelio. Una cosa que insistimos, no es medites tanto en tu pecado. Después de haber entendido tu pecado, ahora medita en la cruz del Calvario. Medita en aquel lugar donde Cristo murió para poder pagar y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando vemos la cruz, cuando vemos esa gloriosa, maravillosa cruz, podemos ver el gran precio que Cristo pagó por nuestras
transgresiones por todas y cada una de ellas. Y eso nos lleva todavía a ver más profundamente nuestro pecado. ¿Quieres ver más la magnitud, la altura de tu maldad? Mira la cruz de Cristo. Mira lo que el Señor Jesucristo tuvo que pagar por ello. Eso nos lleva a entender más ese peso tan grande que el Señor nos ha librado. Pero al mismo tiempo podemos ver esa gran misericordia para borrar nuestra maldad. Oramos al Señor que traiga arrepentimiento por medio de este estudio. Amén.